Bienvenido a YOLO Camotes, videos de temas de interés general. La historia de la revolución está llena de personajes que de una u otra forma participaron en ella, algunos por amor a la patria, otros por idealismo romántico y muchos otros con meros fines de ambición personal. Uno de estos personajes fue el general Rafael Buelna Tenorio, que fue un militar mexicano que participó en la revolución y fue el más joven general de esta. El general fue uno de los raros ejemplos de valentía, humanismo, audacia, honradez, espíritu patriótico de servicio y que no fue presa del poder que corrompe cuando éste se tiene. Es por eso que YOLO Camotes tiene el honor de presentarles el Granito de Oro, un héroe en el olvido. Le llamaban el Granito de Oro debido a su tez blanca y cabello rubio. Nace en el seno de una familia intelectual en el municipio de Mocorito, Sinaloa. De complexión delgada y baja estatura, muy dado a la poesía en verso y en prosa, así como a la crítica social, fue expulsado del Colegio Civil de Rosales en el año de 1909 por participar en una demostración estudiantil en contra del candidato porfiriano. Desde muy pequeño mostró dotes de liderazgo, y al estallar la revolución se une a esta, logrando a sus 20 años de edad convertirse en una de las figuras juveniles más influyentes de la revolución, nombrándosele general a esa corta edad. Luchó al lado de Obregón, de Carranza y de Villa. Un par de veces estuvo a punto de fusilar a Obregón, ya que lo descubrió en actos de corrupción. Se separó de Carranza al considerar que no hacía lo suficiente por ayudar a la gente del campo. Durante mucho tiempo cabalgó con Villa, aunque terminó distanciándose de él porque decía que Villa era muy sanguinario y solo buscaba el beneficio personal, aunque sin dejar de ser su amigo hasta los últimos días del Centauro del Norte. Durante mucho tiempo fue jefe supremo de las regiones de Sinaloa, Nayarit y Tepic. Sin embargo, no dejó que el poder se le subiera a la cabeza. No se conocieron actos vandálicos ni de rapiña ni violaciones como era moneda común de otros jefes revolucionarios. Después de la revolución, Buelna trabajó de administrador de rastros y abarrotes. Fue enviado también como jefe militar de una comandancia en Los Altos, pero sin absolutamente nadie bajo su mando. Comenzó a dedicarse a su pasión de la juventud, que fue el periodismo, así como a los negocios comerciales y menos a la política, a la que juraba que jamás volvería. Pero un acontecimiento muy grande lo traería de nuevo a la batalla. A mediados de 1923 llegó hasta sus oídos la noticia de que Francisco Villa, su amigo, moría asesinado el 20 de julio en Hidalgo del Parral. Buelna, conocedor de la política nacional, inmediatamente sospechó de Elías Calles y de Obregón, de los cuales sabía que intentarían reducir a sus adversarios políticos y militares. Ya se había desembarazado de Zapata en Chinameca, de Carranza en Tlaxcaltongo y ahora de Villa en Hidalgo del Parral. Buelna se puso a las órdenes del general Enrique Estrada, concediéndole el mando de los ejércitos de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Se declaró partidario de Adolfo de la Huerta. Fueron estas sus últimas acciones en vida y representan un mosaico de gestas brillantes y fugaces, pues tomó, en un lapso de 2 meses, 4 estados, 8 comandancias militares y 2 puertos, y venció en 7 batallas. Desde Nayarit se dirigió a Sinaloa con su caballería, donde derrotó a Juan Carrasco, su antiguo enemigo de la época de la Revolución. En Mazatlán, convocó a tropas sinaloenses y marchó hasta Jalisco, tomando los pueblos de La Barca, Ayotlán, Degollado y Teocuitlatlán. El general Buelna era temido y respetado por todos los revolucionarios debido a su gran arrojo y valentía. Quizá, queriendo impresionar a Obregón, el general Lázaro Cárdenas le tendió una emboscada en Teocuitlán, Jalisco, pero Buelna le destrozó todas sus fuerzas y lo hizo prisionero. Cárdenas, herido, pensó que sería fusilado conforme a la costumbre de aquellos tiempos, pero en lugar de esto, Buelna le perdonó la vida y lo llevó personalmente a su casa, donde se aseguró que fuera curado, dejándole libre a él y a las fuerzas de Cárdenas que había capturado. Cuando Obregón se enteró de que el general Cárdenas había caído prisionero, comentó: «¡Pero qué ocurrencia de Cárdenas! Presentarle batalla a Granito de Oro». Su última incursión militar fue en la marcha de Acámbaro a Morelia. Esta fue hecha con todo género de precauciones. Buelnita, como le decían sus hombres, miró hacia el horizonte. Trataba de descubrir las fuerzas del general Manuel M. Diegues, y como no lo lograra, ordenó el desembarque de 50 soldados de caballería de su escolta personal. Organizaba una pequeña columna. Buelna dispuso que continuara el desembarque del resto de la tropa, mientras que él, al frente de su escolta, hacía un reconocimiento del terreno. La mañana era espléndida, reinaba un enorme silencio. Sobre la izquierda de la vía férrea destacábanse las recias torres de la Catedral de Morelia. Al frente del lugar de desembarco de los rebeldes se veía un caserío, como el de un suburbio de la ciudad. Buelnita montó a caballo y abrió la marcha de sus 50 hombres, llevando a la derecha al coronel Fonseca. «Allí debe estar el general Diegues», dijo Buelna a Fonseca, señalando con el índice al caserío.
Jamás comentaba Buelna las situaciones, las pensaba y las resolvía. Sin embargo, en aquella ocasión, quizá el silencio que reinaba le hizo decir a Fonseca: «Qué extraño que una plaza sitiada permanezca así, quizá ya entraría el general Diegues». El caserío se encontraba ya a 100 metros de distancia de los rebeldes. La marcha era más lenta y Buelna parecía más tranquilo que nunca, cuando de repente se escuchó una descarga cerrada de fusilería, luego otra, después la tercera, enseguida un grito de guerra: «¡Viva el Supremo Gobierno!» y tras el grito, el traqueteo de las ametralladoras. El inesperado recibimiento con plomos produjo entre los rebeldes indescriptible confusión. Los caballos, espantados, corrían en todas direcciones. La mayoría de los jinetes habían caído desde las primeras descargas, los unos heridos, los otros muertos. Las ametralladoras emboscadas en el caserío seguían arrojando miles de proyectiles, y solo un hombre que había también caído, pero que repuesto de su sorpresa había logrado alcanzar un caballo, galopaba camino atrás. Era el coronel Fonseca. En los momentos que Fonseca llegó al lugar donde Buelnita había dejado a su gente, llegó también el tren conduciendo al resto de la primera brigada a las órdenes de Arnaiz. Fonseca se dirigió a este y le informó de lo acontecido ante la mirada atónita de Arnaiz, que no podía creer que el general hubiese caído. Dispuso al general Arnaiz que se formara un contingente de fuerzas de rescate, simulando un ataque, pero que tan luego como fuese rebasado el lugar donde había caído el general y recogido el cuerpo de este, se retiraran haciendo fuego por secciones. Las fuerzas de rescate fueron tan rápidas que se retiraron tan pronto como fue recogido Buelnita en completo orden y sentir pérdidas. Rafael vivía aún. Al sentirse en brazos de alguien, abrió un ojo e hizo esfuerzos por sonreír. Fue conducido violentamente a uno de los carros del convoy de rescate y acostado sobre una mesa donde un médico le hizo un rápido reconocimiento, había recibido un balazo en el estómago y la bala le había quedado alojada en la espina dorsal. Con la mitad del cuerpo paralizado, cubierto de lodo y de sangre, abría desmesuradamente un ojo. Silenciosos le rodeaban el general Arnaiz, Fonseca y otros oficiales. «¡Mi general!», exclamó Arnaiz con afectuoso respeto. Buelna movió desesperadamente el ojo, haciendo notorios esfuerzos para hablar. «¿Desea usted disponer algo, mi general?», intervino el coronel Fonseca. Buelna cerró el ojo una y repetidas veces. Luego hizo una mueca, pareció sonreír. Trató de levantar el brazo inútilmente. Estaba vencido, lo comprendió y quedó sereno. El coronel Fonseca le desabotonó la camisa y tomando los papeles que encontró en los bolsillos interiores le preguntó: «¿Desea usted que se entreguen estos papeles a su esposa junto con los que tienen el maletín?». Buelnita hizo un nuevo esfuerzo por sonreír. Era la señal de aprobación. Durante varios minutos, Buelnita permaneció inmóvil. Sus oficiales, de pie, esperaban el último suspiro de aquel hombre que los había llevado a tantas victorias y que horas antes les había ofrecido que ese mismo día, por la noche, cenarían en Morelia. «¿Desea usted algo más, mi general?», preguntó un oficial nervioso. Con un supremo esfuerzo que reflejaba un dolor intenso, Buelnita alcanzó a decir: «¡Que triunfemos!». Esas fueron las últimas palabras que el general hizo y en sus labios se dibujó una sonrisa. Cerró el ojo poco a poco, como resistiendo la muerte, y expiró. 4 días después, las fuerzas de Buelna entraron a Morelia tomando la plaza. Murió a la edad de 33 años, habiendo pasado antes por todas las graduaciones de un militar, siendo activista político, escritor, periodista y comerciante, y fue uno de los hombres más influyentes y el general más joven de la lucha armada de México revolucionario. En 1930, siendo presidente el general Lázaro Cárdenas, dispuso que sus restos fueran trasladados de Morelia a Sinaloa, como un gesto de agradecimiento al hecho de que Buelna le perdonara la vida cuando le derrotó en Jalisco. Al general Buelna no se le hizo reconocimiento nacional porque no le convenía la imagen de Obregón, Lázaro Cárdenas ni a ningún otro gobierno revolucionario que se aprovecharon de las circunstancias para llegar al poder. Buelna quería que México tuviera un cambio social donde la ciudadanía no estuviera sometida a un régimen político, sino que tuviera oportunidades de trabajo y saliera de la miseria. Sin embargo, su proyecto de nación le costó la vida. El general Buelna no tuvo empacho de señalar los errores de quienes los cometían ni las injusticias cometidas por estos. Quizá por eso jamás ha sido reconocido como uno de los revolucionarios más importantes del movimiento. El general Buelna no buscaba el poder por el poder, sino que hubiera equidad, que todo mundo tuviera lo necesario para vivir. Sin embargo, hoy permanece él enterrado en el cementerio del olvido de la revolución. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas, le des like o lo compartas con tus amigos. También te invitamos a que visites nuestras redes sociales. Esto nos ayuda mucho a continuar trayéndote videos como este. Muchas gracias.